¿Qué pasa, gente? Bienvenido a este vuestro podcast preferido, Tabús. Estamos hoy, como no, y como siempre, en este episodio 2 de la temporada 3, con el quizás fatigado David. ¿Cómo estás, David? Pues aciertas, Pablo. Hombre, no tanto porque me he echado una siesta de caballo, pero la verdad es que fatigado. No sé cómo te encuentras tú. Y ahora contaremos por qué. Bueno, pues yo me encuentro, yo bien. Yo la verdad que que soy un espartano, tío. Soy un espartano, ¿qué quieres que te diga? Tengo esa facilidad, digamos, para mover este tráiler que me han dado por cuerpo. Pues sí, decimos todo esto porque Pablo y yo hemos hecho una carrera esta mañana ¿No y benéfica? precisamente era de 10 kilómetros, alrededor del kilómetro 7 nos iban a ofrecer un vaso de agua y me decía Pablo, yo agua no, solo cogeré si hay cacahuetes. Todo esto te lo he dicho corriendo. Lo que pasa que no había cacahuetes. Pero bueno, hemos acabado muy bien, ¿no? O sea, sorprendente, David, récord mucho mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor, hemos podido mover estos culitos a un ritmo endiablado. En fin, ¿será esto el principio de una carrera de atletismo? No lo creo. No lo En creo. fin. Bueno, David, después del último podcast y el primer podcast que inauguramos con Pícara, hemos vuelto a nuestro formato. Hoy retomamos. Hoy retomamos un poquito, vamos a intentar alternar todo, pero yo creo que hoy traemos buena mandanga, ¿no? Lo Pues hemos hablado corriendo. nos hemos preparado igual de bien que la carrera de esta mañana, así que yo creo que los temas estarán geniales, así que O sea, ¿quieres decir que poco y que irá bien? irá bien, efectivamente, quiero decir. Muy bien. Y pues yo creo que podemos lanzar, ¿no? Pues vamos a por ello. Lanzamos. Vale, Pablo, pues te traigo como primer tema. Me gustaría hablar contigo acerca de lo que viene siendo los mercenarios. Como tú y como yo. Exactamente, ¿no? Esa gente que no importa, no les importa qué camiseta ponerse mientras haya un buen sueldo por delante. Luis Enrique, como Luis Enrique. Como, O Figo. como todos aquellos que pertenecen al gremio de futbolistas, ¿vale? Pero en este caso me gustaría centrarlo no tanto en los futbolistas, sino en... Tú decías que esta temporada le habíamos dado un tono verde bélico, pues Sí. quizá aprovechando esto podríamos hablar de este tipo de mercenarios, ¿no? Fantástico, pero qué bien hilado, David, pero qué bien hilado. Qué bien hilado. Pues me parece un temazo. A mí, quizás a la gente de los países a los que acuden, no tanto. No tanto, no tanto. ¿Querías hablar Probablemente no. de algunos mercenarios en concreto o de los mercenarios en general? Si quieres empezamos hablando un poco más en general, porque la verdad es que mercenarios, pues hay de todo tipo, ¿no? Normalmente estos mercenarios trabajan para empresas de seguridad privada que se hacen llamarse a sí mismas de seguridad privada y muchas de ellas tienen nombres muy rimbombantes y que suenan muy bien y son muy largos, pero en definitiva lo que se encargan y lo que hacen es de actuar como ejércitos, pero ejércitos privados cuando se les requiere para una determinada situación. Suelen trabajar para gobiernos y suelen trabajar también para empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de...? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? La más famosa, yo me acuerdo en la guerra de Irak, era Blackwater, que Bush tiró mucho de ellos y hacían y deshacían a sus anchas en Irak. Luego Obama ilegalizó, porque las prácticas que habían venido desempeñando pues no estaban muy bien y se han venido y se han ido convirtiendo en otra cosa, y recientemente fueron adquiridas, cambió el nombre comercial y fue adquirido por un fondo de inversión. Pero hay muchos más, no sé si tú conoces Hombre, alguno. hombre, hay uno ahora que está muy en boca de todos, que es el grupo Wagner, que creo que hablaremos bien de él. Pero yo antes de hablar de eso, quería un poco matizar la situación, ¿no? Porque es verdad que ahora parece que vamos a hablar de Wagner, vamos a hablar de Rusia y de lo mal que lo están haciendo, pero hay que, yo creo, dar un poquito de luz, ¿no? Sobre el hecho de que las empresas militares y de seguridad privada no solamente las utilizan este tipo de país, sino que las Eso es, utilizan todos. La Francia, los británicos y eso mucho, es. y mucho. De hecho, si mal no recuerdo, hay un tratado, se intentaron ratificar un tratado en la ONU, o sea, un grupo de trabajo, y solamente lo firmaron 50 países, creo, entre 30 y 50 países, y de los más importantes, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ni uno lo firmó. O sea,
que esto que vamos a contar no va tampoco, aunque lo hablemos luego un poco más del grupo Wagner, o sea, hay que tener en cuenta que hay muchos grupos. Creo que, de hecho, justamente en Rusia no solamente está Wagner, creo que son entre casi hasta 20 empresas privadas de este tipo de las que hay. Eso Pero es bueno, las hay en cualquier país. en cualquier país. De hecho, creo que la más grande de todas está en Reino Unido. Cómo no, los ingleses, Y su como doble siempre, moral. a la chita callando, la reina Isabel. Pues Exactamente. Pues cuéntanos algunas de las cosas que quizá, o de las actividades que más relevantes que han hecho alguno de estos grupos, ¿no? bueno, más relevantes, ¿te refieres a conflictos bélicos o te refieres a cosas como, por ejemplo, violar, descuartizar y colgar a alguien y quemarlo? Pues de lo que tú quieras, Pablo. ¿Dónde te quieres centrar? ¿Dónde quieres poner el foco? No, bueno, si hablamos del grupo Wagner, yo creo que primero podemos un poco contar, porque este es como muy conocido, ¿no? Sí, Podemos contar que se está un poco democratizando, ¿no? Se está haciendo incluso famoso o popular, por así tal cual. decirlo, porque hasta ahora no lo estaban siendo, o Putin no decía que los conocía o que era amigo de ellos. Negaba toda relación. Exactamente, aunque sí que está demostrado ahora por evidencias claras que son buenos amigos. Es más, el cocinero de hot dogs multimillonario, que es Prigozhin, que es uno de los dos fundadores, fue su cocinero, ¿no? Me comentabas antes, David, que era el cocinero, que fue cocinero de Putin y que lo sigue siendo. Bueno, él tenía caterings, ¿no? Exactamente, es el que le lleva el catering y la cocina privada de Putin. Se le conoce como el chef de Putin. Pues el chef de Putin, para dar un poquito de luz sobre este tema, ya le pillaron y no pudo negar su afiliación con el grupo Wagner cuando un día le pillaron en una cárcel rusa diciendo que él representaba a la sociedad militar privada Wagner, que si queríais salir de prisión, ahora estoy poniéndome en su papel, no sé si esto es un juego de actor, lo podéis hacer, pero tenéis que dar 6 meses de vuestro tiempo para participar para el esfuerzo de la guerra en el frente ucraniano. Que saber que Wagner lleva en el frente ucraniano no desde esta guerra, ya llevaban desde la anterior. Claro, de Bueno, hecho, desde la anterior, desde la misma, perdón, pero desde el primer conflicto desde del el Donbass. principio. Efectivamente, y de hecho, hay algo de verdad en lo que dice Putin cuando dice que el ejército ruso no invadió Ucrania. Bueno, efectivamente, Fue, efectivamente. fue, fue en gran parte esta empresa Wagner, de la que al principio recelaba, por decirlo de alguna manera, la que tuvo pues un protagonismo grande y relevante, ¿no? en el frente de batalla al inicio. Eso es. Y bueno, Y acabo que esto te va a interesar. Y les decía a los presos que si hacían 6 meses eran libres, pero que si llegaban a Ucrania y decidían que no les gustaba, serían considerados como desertores y por lo tanto fusilados por el pelotón de ejecución ruso. Muy, muy ruso, ¿no? muy Entonces, ruso, que sí. si pedían garantías, solamente 2 personas les podían hacer salir de prisión, que eran Dios y Alá, pero que sería en un ataúd de madera y que él les iba a hacer salir vivos. Pero que igual no se quedaban vivos mucho tiempo. Así que Esto, esto, este es esto, es, uno de los fundadores. esto es muy curioso porque, como bien sabes, Pablo, pues se ha criticado mucho, ¿no? La motivación del ejército ruso, los medios, el entrenamiento del ejército ruso. Ha tenido mucha crítica y Wagner precisamente ha sido o han sido de los de alguna manera los que han conseguido lavar la cara. Por eso también la estrategia propagandística de Putin y los suyos de poner a Wagner o de encumbrarlos o de agradecerles todo el trabajo que están haciendo para que cada vez más gente se pueda unir a ellos. Y como tú dices, pues los está buscando en lo peorcito de cada sitio, en las cárceles, etcétera. Es gente que, pues, la gente de la peor calaña, que están yendo a por ellos para reclutarlos y poder convencerles de que vayan al frente. Esta está siendo la estrategia para convencer a gente, para convencer a rusos o a ciudadanos de otros países para que vayan a luchar contra Ucrania. A ver, Wagner lleva tiempo operando, ¿no? Porque han estado en muchos conflictos ya. Creo que operan desde el 2007, 2008, algo así. Han Ujú. estado en África, donde han hecho auténticas atrocidades. ¿Dónde Pero más? a mí una cosa que me sorprende de ellos, se hablaba o se habló también en un momento de, por ejemplo, del batallón Azov ucraniano, que tenía Sí. mucha ideología
fascista, afiliados o cercanos a Hitler, pero hay que saber otra cosa. El Utkin, que es el otro fundador, ¿no? El brazo armado del fundador oficial, o sea, Wagner es por él, y Wagner es un sinónimo al Tercer Reich, y él va con águilas imperiales, o sea, es muy gracioso porque al final volvemos siempre al fascismo con esta gente que los lidera. Y es que Wagner, sus inicios, o sea, no lo vas a encontrar, ¿vale? O sea, tú pones en internet Wagner Sociedad Limitada y no está registrado en ningún sitio, o sea, es como que no existe. Pero se habla que sus inicios y su nacimiento es en Ucrania, no es en Rusia como tal. Oh, qué fuerte. Bueno, de hecho, no hemos comentado, Lutkin fue militar de toda la vida y el otro fundador, hay que saber que ahora es un oligarca, pero que antes también estuvo en prisión 12 años, creo, en Siberia, por incitación a la prostitución a menores, entre otras cosas. O sea, que son buenas perlas los dos. No, bueno, el Prigozhin el chef de Putin que hablas al inicio. ¿Cómo se dice, David? ¿Tú Ah, no, tú que eres ruso? no me hagas repetir lo que tú también lo has hecho muy bien al principio. ¿El No, Prigozhin? y no ¿Prigozhin? metí el dedo en la llaga. Se jactaba porque, no sé, te acordarás que se hablaba de las interferencias rusas en las elecciones estadounidenses. Sí. Ahora han sido las elecciones estadounidenses de medio término, hace nada, unos días, y se jactaba de que efectivamente, de que ellos habían intervenido en las elecciones y que lo seguirán haciendo. Es O que sea, ya no se corta un pelo. pero es porque, o sea, al final no están fuera de la ley, porque incluso creo que Wagner también se había determinado que, no sé si fue en República Centroafricana, que había habido auténticas atrocidades, no, o en Siria. En Siria han estado mucho tiempo y salieron escaldados. Los americanos les infligieron una buena derrota ahí. Que había habido auténticas atrocidades de tortura a gente a sirios, justamente, que habían desertado el ejército. La ONU determinó quiénes fueron y nunca se les ha juzgado en el suelo ruso. O sea, Rusia ha hecho un Una poco la vista limpieza gorda. sin... Sí, sí, sí. No, bueno, es que es precisamente eso, ¿no? Esta gente es usada pues para... Allá donde el gobierno no se quiere comprometer, pues allí van, ¿no? Se les llama el escuadrón secreto del ejército ruso. Allá donde ellos no quieren estar de manera oficial, pues mandan a este grupo Wagner. De hecho, se habla de que llegaron a viajar a Venezuela para proteger a Maduro con el agravamiento de la crisis venezolana. África, como tú decías, es donde más se han extendido. O sea, es el brazo armado de la política exterior rusa en África, es este grupo Wagner. Y se Y, habla de que incluso están detrás de los golpes de Estado de Mali, de Burkina Faso. O sea, y es que hay cosas increíble. bueno, muy al estilo, voy a decir oriental, pero les interesa mucho todo lo que son las colonias francesas y, bueno, las colonias, las ex colonias donde hay materias primas, porque tienen pactados, o sea, como son o sea, los oligarcas entre ellos, pues eso es que es muy tan soviético, Sí, entonces van allí y cogen el poder y luego tienen sociedades offshore o sociedades creadas que luego se van quedando, pues, por ejemplo, con la mina de diamantes y de oro eso en es. República Centroafricana. Y ahí, pasta, pasta, pasta. Eso es. Eso es. De hecho, esa es un poco la manera, la moneda de pago, ¿no? De estos, quizá, a estas empresas. Y precisamente esto que te decías de las colonias francesas, no lo habíamos preparado, pero es que justo hace poco veía un vídeo de cómo Macron decía que retiraba al ejército francés de las colonias de Mali, creo recordar. Y era por la presión que este grupo Wagner estaba estableciendo en la zona. Y efectivamente es la moneda de pago. Llegan y se pueden a controlar pues estas minas y todos los beneficios de esa mina pues son para ellos. A cambio, simplemente pues tienen que hacer política exterior al servicio de Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, Pero es es un acojonante. negocio turbio, turbio. No, porque o sea, tienen ellos, salieron unos papeles, o sea, creo que son periodistas rusos que hicieron una investigación sobre esto, justamente de los horrores que cometieron en la República Centroafricana, y tenían una lista de todos los países que les podían interesar, con Eso es. puntuaciones del 0 al 10, en función de, pues, cambio de gobierno potencial, anticipado, minas de tal, minas de cual. Entonces, en función de eso, iban. Y hacían, por ejemplo, en República Centroafricana, auténticos horrores, pues eso, violaciones, Sí. tortura, fusilan a todo el mundo. Y justamente comentaban en este paper que al final ellos decían, porque hay muy poca gente de Wagner o que haya salido de Wagner o que haya estado en Wagner que hable ahora, Ah, pero decían que la formación que les daban era que ellos tenían que limpiar y cuando iban a limpiar una zona,
era limpiar y que incluso cualquier amenaza futura la tenían que limpiar. Quiere decir que llegaban a casa de un campesino, tenía armas en su casa y se lo cargaban. Sí. Es que, y a diferencia de otras empresas de seguridad privada y de mercenarios, Wagner tiene esta aura, ¿no? De secretismo, de extraoficial, todo, y por eso se permiten las atrocidades que se permiten, porque la realidad es que hay otras empresas de seguridad privada que sí que actúan más o menos dentro de la ley, Sí, aunque dentro de la ley. siempre se la podrán saltar, pero cosas que hacen estas empresas, pues entrenamientos o consultoría externa a fuerzas militares de otros países, ¿no? Tú eres un país que se quiere desarrollar militarmente y trabajar con estas empresas para el entrenamiento, pues te puede ser bastante beneficioso porque están mucho más preparados que tus oficiales, por ejemplo, para dar ese entrenamiento militar. Entonces, y esto Es es algo completamente normal. No, no, pero es que. Pero hay, de nuevo, o sea, desde mi punto de vista, hay dos temas. O sea, el primero es realmente en la guerra, ¿qué ley hay? Porque dicen, no, es que esto van sin Absolutamente. ley. Pero. Que efectivamente. Es que Tampoco es legal que el ejército ruso invada Ucrania. exactamente. Y te digo, yo iba a decir, pues, probablemente nuestro ejército, no, porque son los mejores. Pero cualquier ejército o en cualquier situación de conflictos muy largos, los ejércitos europeos no suelen estar tanto, suelen estar en misiones más lo hablábamos el otro día, que suelen estar más en misión de apoyo y demás, pero los que están en el frente, a ver, es que en todos los ejércitos habrá locos. Claro. Todos los ejércitos se cometerán atrocidades. Las empresas chinas de seguridad privada, por ejemplo, están aumentando ahora bastante porque obviamente China es un país que militarmente se está preparando más y más, pero sobre todo China es un país que está muy expuesto al comercio internacional y que comercia pues, con todo el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Que reciben muchos ataques de piratas a los cargueros, ¿no? A los cargueros chinos que llevan todas las mercancías. Entonces, para cubrir las necesidades de seguridad marítima china, Claro, contratan este tipo de empresas como seguridad privada, claro, los ¿no? piratas. Otras empresas pues hacen las formaciones para agentes de seguridad, guardaespaldas, Que decían que se y especializaban mucho, ¿no? Estas hay, cada hay algunas que son muy especializadas, ¿no? Te contaba al inicio que hay una empresa de seguros japonesa que se llama Tokyo Marine, que tiene alianzas con una empresa de seguridad privada que se llama United Resources Group, que en el caso de que secuestren a algunos de los clientes de Tokyo Marine, tienen unas pólizas establecidas para recogen. enviar a un ejército de soldados de esta empresa de United Resources Group allá donde esta persona haya sido secuestrada y llegan 20 tíos armados hasta las trancas a decir a ver qué pasa aquí, de devolvernos a este tipo, que está asegurado. Hostia. Hombre, y además si te llegan 20 mercenarios rusos, o sea, es que ya solamente un mercenario acojona. Un mercenario Bueno, ruso, esta empresa no es rusa concretamente, ¿eh? ya, pues me da igual. Pero te imagínate, porque luego una cosa que me sorprendió. Bueno, hubo dos cosas que me sorprendieron. Es que, por ejemplo, cuando hablaban de Siria, creo, decían que había como 2.000 efectivos de Wagner en el territorio. Y dije yo, joder, qué pocos. Y luego decían, doblaban los efectivos del ejército ruso en aquel momento. Y luego pensé, que en verdad, cuando van, o sea, en ciertas guerras, cuando hacen acción, realmente 1.000 tíos ya es como muchísimo en este tipo de Claro, conflictos. claro, es que muchas veces nos parece como que todo el ejército está desplegado ahí y no, o sea, tú tienes que desplegar una parte pequeña de tu ejército en terceros países porque lo más importante o para lo que los ejércitos están diseñados principalmente es para la defensa, no para el ataque. Entonces tu ejército tiene que estar principalmente en tu país. Y luego, sobre todo, que esos batallones del ejército necesitan reemplazos. Entonces tú no puedes tener a 5.000 tíos, Claro, porque tienen que 5.000 rotar. personas todo lo que duró la guerra. Los tienes que rotar, los tienes que ir reemplazando, porque 3 meses en Siria de guerra son agotadores. Entonces esta gente tiene que ir volviendo, Y entonces, claro, no, los recursos son limitados. Ya, es que a mí me acojona un poco este tema porque en cualquier momento se puede presentar aquí. No sé si España tiene empresas de este tipo. Yo creo que tiene más de consultoría estratégica en cuanto para empresas y para el propio gobierno, etcétera, que sí que le pueden hacer ese tipo de asesoramiento. En cuanto a formación militar, si la es, no será muy relevante. Si la hay, no será muy relevante.
Pero ahora un poco la pregunta, yo creo, tabú, que es, ¿a ti esto qué te parece? Porque en realidad, obviamente hay atrocidades, hay todo eso, hablando de la guerra, ¿no? Igual Wagner, de los que hemos hablado un poco más, se exceden, pero al final, desde un punto de vista de un Sí. gobierno que entra en guerra, esto es hacer A mí, outsourcing de un servicio. sí, pero el problema que yo le veo aquí es que el gobierno en todo momento puede negar lazos con esa empresa, ya que no hay un contrato mercantil que de alguna manera te ate, y por lo tanto, ante cualquier atrocidad, como por ejemplo decíamos del grupo Wagner que hacía en la República Centroafricana, puedes estar exento de todas las responsabilidades. Entonces, a mí eso no me parece bien, no me Pero, gusta. pero porque tú dices que en este caso, bueno, con Wagner no había un contrato mercantil hasta ahora. Ahora mismo, Ahora mismo, digamos que Rusia sí que podría llegar sí que podría o llegar sea, si a Wagner ahora se tener que dar demuestra... explicaciones por lo que hace Wagner, pero nunca, tío, nunca, nunca Estás vas a ver loco. a Putin juzgado por algo que haga un soldado de Wagner. Nunca. Hombre, pero tampoco le vas a ver juzgado por lo que haga un soldado o 10 soldados sueltos del ejército ruso, creo yo. Yo creo que más probabilidades. Creo que Hombre, tampoco. Creo que verás a los tampoco. coroneles. Bueno, no sé cómo está en Rusia, pero bueno, en Estados Unidos el presidente de las Fuerzas Armadas es el presidente, o sea, el mayor de las Fuerzas Armadas es el presidente del gobierno. En Rusia no sé muy bien cómo es, igual que aquí es el rey. El rey. Oye, nada que ver, pero me dio mucha pena. Se ha vuelto a caer Biden. Se cayó de la bici el otro día. Que, Y dices que te da pena con una cara de tristeza. se metió una hostia, tío. O sea, se metió hostia, se metió. El pobre, me decías tú, ibas saludando 2 veces al mismo. O a ninguno. En fin, pues no, tema Wagner, yo la verdad, o sea, yo entiendo, o sea, entiendo no, es que es el mundo en el que vivimos, los ingleses, los franceses, todo el mundo Mm. los contrata. Si hay ciertas garantías y efectivamente un contrato mercantil de por medio, Ah, absolutamente, yo 100%. entiendo que al final es como, es que tú al final estás comprando un servicio, es como cuando le compras drones a, que también lo veíamos el otro día, la guerra de Ucrania se ha visto ahora cómo los drones iraníes vuelan por encima y liquidan Sí. a la gente con una precisión clínica. O sea, al final, es Los turcos creo que son la los guerra. drones que están. Turcos. No, absolutamente, para mí eso, joder, y ojalá el ejército español pudiera, digamos, nos pudiéramos ahorrar ese 3% de PIB que se destina cada año y solo pagar en un momento determinado a este tipo de empresas. Yo creo que las facturas nos serviría o sea, que la factura sería más barata y las acciones no tendrían por qué ser peores, yo creo que incluso mejores, ¿no? Porque están más especializados y tienen más experiencia, o sea que Hombre, ahí entramos ya en la importancia geopolítica de un ejército, de ¿no? tener un ejército, ¿no? Y el por qué, efectivamente, efectivamente. Bueno, David, gran tema este, ¿eh? Yo creo que, o sea, todo la purria, lo Hemos hablado oscuro, bien y hemos dado datos interesantes, yo creo, o sea que lo podemos dar por terminado ya, ¿no? Y pasar al siguiente. podemos dar por terminado y nada, esperemos no ir mucho de este grupo en el futuro. Yo, fíjate, me levantaba hoy bueno, con ganas de hacer la carrera, pero con una noticia esperanzadora y es que parece que cada vez están un poco más cercana a esa mesa de negociación entre Rusia y Occidente, ¿no? Para parar un poco la guerra y está dando aire a los mercados también y se habla de que, bueno, puede ser un momento de inflexión, ¿no? Bueno, a ver, desde luego, bueno, ahora llega el invierno, que va a ser jodido para todos y que va a parar de Ahí es nuevo. por eso que a Occidente le interesa mucho meterse en esa negociación. Si los únicos que no quieren esa negociación ahora mismo son los ucranianos. Claro, claro, Ucrania claro, dice que para ellos ganar la guerra es cuestión de tiempo ahora mismo. Ellos claro, no quieren parar ahora. es Pero claro, increíble, ¿eh? los occidentales mucho ayudar a Ucrania, mucho ayudar a Ucrania. Cuando el precio del gas se me va a disparar por las nubes y voy a estar en peligro, oye, ucranianos, mejor si negociáis, que es que a nosotros nos viene mal ahora. Es que También es te que digo, violencia. los ucranianos se han hecho fuertes, pero es que nadie se esperaba que durase esto tanto al principio. Es Absolutamente. increíble. Pero bueno, Absolutamente. hablando de esto y hablando de los mercados, David, creo Qué que bueno, qué bueno, qué bueno. Me quito el muy sombrero. buen punto para hablar de un tema de actualidad, de mucha actualidad y de mercados que se desploman, como está sucediendo ahora con las criptomonedas. Se ha
ha colapsado, básicamente, uno de los dos, bueno, el segundo mayor exchange del mundo de criptomonedas, que es FTX. Efectivamente, efectivamente. Y para dar un poco de luz a esto, quiero dar algún dato antes de empezar, que es, tengo aquí delante de mí, Pablo, la cotización del Bitcoin. Ha bajado un 71,16% en el último año, Ajá. un 42,19% en los últimos 6 meses, un 18,16% en el último mes, Mm. un 11,78% en los últimos 5 días, pero a su favor diré que ha subido un 120,23% en los últimos 5 años. Ajá. Entonces, Bueno, parece que es un mercado totalmente bajista ahora mismo, ajá. pero que ha naufragado mucho y ha estado mucho en este precio durante mucho tiempo. Ha sido en los últimos años que ha estado con un precio mucho más alto, pero recordemos que a día de hoy, por un Bitcoin, te siguen dando $16.000, que no es poco. Yo te voy a dar otro dato. ¿Tú sabes la película esta? No sé cuál es. No sé si es en la saga El Padrino. Bueno, es una de mafiosos, en la que hay un tío, van a las carreras de caballos y dicen, y va ganando el caballo, el 2 por decir algo, y de repente llega el gafe, al que llaman al gafe, y le dicen, ¿a qué caballo has apostado? Y dice, yo aposté al 2. Y todos rompen sus papeles y lo tiran con el caballo ganando. Ese tío soy yo, ¿vale? Yo he invertido en 2 criptomonedas. La primera, esto es un bombazo, la gente está ganando dinero a las puertas. Convertí 500 euros en 3,14. Todavía los tengo, esperando a que despegue. Oye, pues has remontado un poco, porque la última vez que me lo enseñaste eran como 0,80 céntimos o algo así, ¿no? Es que estamos remontando. La remontada se viene. Somos el Real Madrid. Y luego metí en Bitcoin otros 500 y creo que ahora son 170. O sea, muy poco, porque yo estoy del mercado no lo entiendo. Pero, o sea, todo el mundo, ¡oh, las criptomonedas! Yo he perdido dinero con las criptomonedas, poco, moderado. Así que ya no me interesan nada. O sea, cero. O Ah, sea, no, yo a bien mí, extranjero. Pero bueno. a mí me interesa más lo que suponen, ¿no? Y el caso de esta empresa de FTX ha sido muy sonado porque es una empresa que lleva nada, creo que se creó en 2018. Muy poco. Empezó con la sede fiscal en Hong Kong. De Hong Kong empezó el regulador a tocar un poquito las cosquillas, la trasladó a las Bahamas. Ahí en las Bahamas empezó el querer hacerla más fuerte, la marca sobre todo, ¿no? Que no fuese reconocida solo entre los frikis de las criptomonedas. Y empezó a hacer anuncios con Tom Brady, con Giselle Bündchen, y llegó a patrocinar el estadio de los Miami Heat. O sea que estamos hablando de la bancarrota de una empresa que Pablo dice que era el segundo o tercer exchange de criptomonedas del mundo, que es que no es ninguna broma. O sea que es que el estadio de los Miami Heat de baloncesto llevaba su nombre. Es que, y justamente podemos un poco. O sea, básicamente lo que pasó es que aquí tengo. Uy, David, uy, la hostia. David, que se me olvidaba un tema. Que se me olvidaba un tema. A ver, cuéntame, que te veo Un dilema afectado. ahora moral brutal. Porque iba a hablar de Sam Bankman-Fried, que es el CEO El presidente, el CEO, del sí, presidente de esta empresa y de Alameda Research, que es un eso poco es. por eso lo que ha sucedido. Pero es que, claro, David, que este tío es judío y que yo también. Que me he enterado que soy judío, tío. Que me he enterado, que tú lo sabes esto, que te lo he contado. Yo Pues lo bueno, sé, para yo lo sé, yo lo sé. Por eso ahora lo que me sorprende es que el otro también sea judío, no que tú seas judío. Que tú seas judío para mí ya es algo normal. claro, Quizá es que para la audiencia. pero tío, que soy, que bueno, voy a contar esta historia brevemente, porque cómo no lo he contado antes, por Dios, porque ahora, como soy judío, si yo ahora digo cualquier improperio, nadie me puede decir nada, tienen que ir a hablar con el rabino de Barcelona, porque pertenezco a una minoría. Entonces, soy una minoría. La abuela de la abuela, perdón, la abuela de mi abuela vino desde, al parecer, Irlanda como una judía y se convirtió Una judía. por judía, que se escapó de allí y se convirtió aquí. Y lo más interesante, ¿Cómo, David, cómo se llamaban estos? ¿Cómo se llaman los judíos que se marranos, convirtieron? Los llamaban marranos, marranos, pero tienen otro nombre. judíos conversos. No, tienen otro nombre. Bueno, tampoco he indagado tanto en mi historia, ¿vale? Pero me voy a empezar. Y se dedicaban, claro, porque como eran judíos, vinieron aquí y se dedicaban al extraperlo. Y debían de ser extremadamente inteligentes y les llamaban los bobos. Así que te dejo que hables tú de este hombre, pero yo no puedo hablar mal porque es que pertenecemos a No, la no, misma no. minoría.
Y esto que está diciendo Pablo no os lo toméis a broma ni nada de esto, ¿eh? Que yo ayer le llamé por teléfono 4 veces, no me cogió el teléfono, me dijo que en Sabbath no se podía hablar por teléfono. De hecho, voy a enseñaros esto. En mi grupo de familia he puesto, no sé si se ve, y No, bueno, no se ve un poco borroso. no se ve, bueno, ideas para estas Navidades, la Torá. La tora. En fin, dicho esto, después de este pequeño... No sabía que este tipo era compatriota tuyo, el CEO de una empresa que ahora vale cero. Tío, Sam Bankman-Fried, 30 años, es Quizás típico judío con el pelo rizado que tiene 30 años pero parece que tiene 56. Su que fortuna, quizá ahora tienes tú más patrimonio que él, ¿eh? lo dudo. Aún así lo dudo, decían, porque hay fuentes que dicen que su fortuna llegó a alcanzar 26.000 millones de dólares. Eso es. Esta semana ha perdido, valía 16.000 porque había bajado un poquito, un 40%, y decían que ha bajado de 16.000 millones a $1. Pero hay otras fuentes que dicen que tienen 1.000 millones de dólares en otros activos. Yo no me creo que un tío que tiene 26.000 millones tuviera todos los huevos de la gallina en un mismo cesto. Hombre, y sobre todo que luego a la hora de repartir beneficios algo se habrá quedado. O sea, una cosa es lo que tú tengas invertido, que eso yo entiendo que sí que ha podido llegar a ser cero, aunque tampoco creo que haya sido cero, cero. Pero vamos, que algo ahorrado tendrá, porque precisamente este tío lo que se hablaba es que no era como otros millonarios, ¿no? Más extravagantes. Este tipo creo que conducía un Toyota Corolla. Ajá, Era vegano, ajá. vestía siempre con camisetas básicas y ropa informal. O sea, no era para nada conocido por sus extravagancias. Mira, David, voy a poner mis raíces. Me duele esto que voy a hacer, ¿vale? Pero Vas a criticar uno de los tuyos. voy a poner de lado mis raíces y la minoría a la que pertenezco para decir que a mí este tipo de personas, o sea, cuanto más majos, más te joden. O sea, y no tengo ninguna duda de que no, porque él decía que era... ¿Cómo era lo que decía? Que él quería hacer altruismo. O Altruismo sea, efectivo. Su filosofía es la del altruismo efectivo. ya. Altruismo efectivo, ¿no? Bien. Eh, habrá que mirar, o sea, hay que mirar con las sociedades con las que se ha asociado hasta ahora, las cosas de altruismo efectivo que ha hecho, porque lo que hay que explicar es que FTX ha colapsado, oh, qué horror, el mercado de las criptomonedas por su puta culpa. Porque básicamente FTX Básicamente. tenía un token, ¿vale? Un token es como una criptomoneda, por ejemplo, en Binance, que es la número 1, tienen el BNB, pues FTX tenía la suya, ¿vale? Entonces, él lo que hizo, él tenía dos empresas, FTX, que es el regulador, y Alameda Research, que es un hedge fund de criptomonedas. Sí. Pues básicamente lo que dijo es, sacó con FTX 100 tokens suyos, por decir algo, y cogió 99, o sea, 90, realmente 75%, y se los quedó en FT, en Alameda Alameda. Research. Que Y es los su otros iban empresa, en... que es su empresa primigenia, por así decirlo. Empezó con esa empresa. Exactamente, exactamente. Y luego los otros los puso en el mercado. Entonces puso, la oferta era para 25. Y entonces eso fue subiendo como la espuma o tenía un valor muy alto. Y entonces él justificaba que la otra empresa, la Meda Research, tenía un valor brutal porque custodiaba el otro 75%. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente y Binance, entre otros, se dio cuenta de esto, ¿sabes? De repente... Binance la quiso, o mostró interés por comprar esta empresa hasta que vio las cuentas. Porque Binance, o sea, el fundador de Binance, que es un chino, de hecho, Sí. tenía parte en FTX. Y Binance tenía muchos tokens de FTX y lo que hizo fue liquidarlos de Sí. golpe cuando se enteró de esto. Entonces, claro, ha colapsado la Alameda Research, ha colapsado FTX, no tiene liquidez y a Sí, la sí, mierda. creo que han sacado depósitos por valor de $8.000. 8.000 Y es millones. 8.000 millones. Entonces, perdón, $8.000. Pues al final voy a tener más patrimonio yo y tú. De 8.000 millones. Entonces, claro, se decía que ahora mismo pues, los pasivos que tenían esta empresa eran mucho mayor a los activos. Entonces, que por eso se producía esta bancarrota. Pero y lo que es acojonante, que yo eso es lo que todavía no me queda del todo. Bueno, a mí me da igual, porque yo ahí no ni me la suda. Pero es que hay mucha gente que va a perder mucha pasta entonces, si lo tenían todo metido ahí. Pues todos, efectivamente. O sea, este tío ya llegó a salvar bastantes empresas relacionadas con el mundo cripto. Uno que era básicamente como un marketplace de cosas relacionadas con las criptomonedas, otro que era una especie de banco de criptomonedas. O sea, empezó a salvar bastantes empresas
para de alguna manera pues, hacer propaganda de que esto iba bien. Pero Mi compatriota Sam, ¿te refieres? exactamente. Pero los clientes de estas empresas habían perdido mucho dinero y las compró porque las compró muy baratas. Y ahora aquí efectivamente habrá gente que quiera Haciendo sacar, altruismo, haciendo altruismo. que quiera sacar sus activos y que no vaya a poder sacarlos. O efectivamente que los activos que tenían son tan volátiles, pero bueno, ahí esto es it's the game. Si es tan fácil hacerte rico como hacerte pobre, ¿no? Invirtiendo en esto que Ahora bueno. estoy hilando cabos, que un artículo leía justamente que decían que la gente que tenía sus activos ahí metidos, que estaban congelados, entre ellos Tom Brady y Giselle Bündchen. Y tú has contado antes que Claro, así que este tío los habrá metido ahí y habrán ganado una pasta gansa hasta ahora y ahora se estarán cagando en sus muertas, en la Torá y en todo. Joder, exactamente. tiene que estar el rabino, tiene que estar su rabino contento, tío. Qué horror. Exactamente. Y ahora o la gran incógnita que se abre, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué va a suceder con el mercado? Porque es un mercado grande, pero sí que es cierto que había muchas exposiciones y muchos clientes en este tipo o sea, en esta empresa y que puede perder mucha credibilidad este mercado con la caída de FTX. Hombre, porque es que además está cayendo todo, o sea, está cayendo, o sea, eso ha colapsado, pero también ellos tenían también los NFTs, los non-fungible tokens, estos que esto ahora mismo yo no le veo ningún uso por ahora, o sea, porque Ujú. no sé si sabes, o sea, incluso llegaron las cabezas estas de mono, que eran NFTs que se han vendido por 15, o sea, una puta imagen por 15 millones de dólares para pertenecer Sí. como a un club, o sea, cosas que son auténticamente ridículas. Estoy mezclando temas porque no son los de FTX, FTX también tenía los suyos que han caído, pero es como un mundo efectivamente que es tan volátil y que está completamente basado en la confianza, porque al final la Ujú. realidad, o sea, para mí la conclusión de esto es que el 99% del dinero a día de hoy es absolutamente virtual. O sea, llega y por eso hay que comprar, chavales, hay que comprar piedra, porque eso no es volátil. Porque es que, tío, es verdad. O sea, mañana colapsa todo, al final tus ceros en tu cuenta, no hay dinero en el mundo para dártelo. Y con las criptos, pues mucho más. Mm, absolutamente. Bueno, es que este es otro debate, que es si los bancos deberían tener, por ejemplo, una reserva 100%. Bueno, es Quiere que- decir que tengan el 100% de los activos que gestionan o del dinero de los clientes que gestionan. Actualmente tienen que tener un 1%. Un uno solo, yo pensaba que era un 15. Es decir, el banco podría hacer frente ahora mismo al 1% de las retiradas de sus clientes. Si el 100% de sus clientes quisieran retirar el 100% de su dinero, el banco Pero te colapsaría. refieres a Banco Central, Banco No, no, Central. no, banco comercial. O sea, El cualquier Santander, banco. el Santander, el BBVA, el 99% del dinero de sus clientes lo tiene invertido. Así que esos hijos de puta cuando... Bueno, sí, pero aunque no lo tuviese invertido, nunca lo tendrían en papel. Pues no existe. Hombre, claro, no existe tanto dinero en papel, efectivamente. Claro. Pero eso está bien. A mí eso me gusta. Sí, sí, no, Me claro, gusta, pero me parece que ayuda al crecimiento, si no sería una locura. totalmente. Pues es que no, no sé si tú, David, si querías comentar algo más de este tema. Yo estoy un poco sesgado, como he dicho antes, entonces no quiero... No, poco más. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla. La verdad es que Y noticia de últimos días, noticia de actualidad que queríamos traer, sobre todo sí, porque, bueno, es un tema un poquito en tabú, ¿no? Todo este tema relacionado con las criptos y ha sido muy criticado. sí Nosotros, pues, que hemos quería limitado que se me a aportar un olvidaba, poquito de luz. sí que me gustaría hacer un paralelismo con Elizabeth Holmes, que fue un caso muy, muy similar de una mujer también Fortune 30 Under 30 que iba a ser revolucionaria y demás, que tenía como, estaba desarrollando como una muestra de sangre que te ponías al momento y te decía la predisposición o si tenías como 15 enfermedades, en plan cáncer, o sea, era una cosa ultra revolucionaria, brutal, llegó a levantar un montón de pasta, su empresa valorada en billones, todo era auténtico bullshit. Y cuando se dio cuenta la gente, a tomar por culo la empresa, a tomar por culo Elizabeth y a tomar por culo todo. Entonces, Elizabeth, te odio, lo puedo decir, no he mirado sus raíces,
por eso entonces me lo puedo permitir, pero creo que un caso muy similar, porque se ha colapsado, pero ha colapsado por mala praxis. Por mala praxis. En este caso yo no diría que es humo, yo no diría que es No. bullshit. O sea, esto ha sido algo y ha sido valorado muy altamente, pero bueno, pues la Pero mala sesgado, praxis. sesgado. O sea, No, muy mal, muy mal. Bueno, de hecho, él creo que escribía en la red social de Elon Musk, escribía algo así como: lo siento, no va a ayudar, pero lo siento. I fucked up. Sí, has fucked up. Y todos Cuéntanos algo que no sepamos, Sam. y esos 16.000 millones que hubieses podido repartir entre nosotros, los Bueno, judíos. a él le hubiera encantado. El altruismo efectivo precisamente consiste en esto, en ganar mucho dinero para poder aportarlo a causas sociales y causas benéficas. Le estaba muy interesado en el tema de la prevención de pandemias, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De nuevo, cuanto más altruistas, yo creo que más te joden. Y el ejemplo más claro me lo dieron con Mark Zuckerberg ha donado el 99% de su fortuna a una fundación que no paga impuestos y que dirige Mark Zuckerberg. Claro, absolutamente. Este donó a la campaña de Joe Biden, el Sam, de nuestro amigo el octogenario. El biciclista, Joe the Biciclist. Me hubiera encantado verlo en la carrera de hoy, a Joe Biden, se hubiera quedado. Oye, sorprendente, gente mayor en la carrera hoy. Sí, Muy valientes, muy valientes. todo nuestro respeto. Bueno, Pues vamos hablando de a. gente mayor. Hablando de gente mayor, que se relaciona con gente no tan mayor. Exactamente. Quería hoy finalizar, David, con un tema que ya no es de actualidad, porque ha pasado y a esta persona se lo pasan todo por su belleza y por lo espectacular que es y que ojalá pudiera tenerlo cerca. Que me gustaría que opinases, David, que me dieses tu opinión sobre lo que ha sucedido con el bueno de Leo DiCaprio y la tendencia hacia muchachas un poquito más jóvenes. Bueno, de tendencia nada, ¿no? O sea, es una realidad. Eso de Bueno, tendencia. como el Bitcoin, era una tendencia, era una desaceleración que se ha confirmado ya en el quinto trimestre. Cuando llegan a 25 años, las desecha. Queda casualidad que 25 años es el límite entre 15 y 25 años para determinar que tienes lo que se llama efebofilia. Efebofilia, hostia, cuéntame un poco más qué significa esto. Es la primera vez que escucho esta palabra. Pues, ¿tú sabes lo que es pedofilia? Sí. Bueno, pues efebofilia es lo mismo, pero que te atrae la gente, digamos, gente joven entre 15 y 25 años. No seré yo quien lo critique por eso, ¿eh? Hay un pequeño matiz. No, efectivamente, es que se han hecho gráficos y todo sobre esto del bueno de Leo. Desde que empezó a salir con chicas hasta ahora, que tiene pues más de 40 años, más de 45 incluso, yo creo. Sí. Nunca ha estado con una persona que tenga menos de 25. Es increíble. Más de 25, perdón, más de 25, menos de 25 todas. Por suerte también más de 18, porque si no ya sí que sería complicado. Sí. Y además bastante, o sea, yo creo que esto sí que quizás sea casualidad, pero que todas, o sea, justo antes, o sea, el momento antes de cumplir 25 es cuando las ventila. Bueno, aquí, por ejemplo, leyendo sobre esto, yo he leído que no siempre es él, que algunas también lo han dejado. O sea, no por ser Leo. No me lo creo. No te lo crees, ¿no? No solo por ser Leo significa que las tenga que dejar él, también lo han dejado alguna vez que otra. Pero sí, tío, no sé si es porque o sea, es un tío que no le gusta nada el compromiso, o sea, le gusta el amor, disfrutarlo, pero no le gusta el compromiso y en cuanto ve que la cosa puede ir un poquito por delante, dice, bueno, pues hasta aquí, ¿o qué? Pero desde luego, una, Pero, dos, tres, puede ser casualidad, las 18 que lleva, pero el compromiso, o sea, ya es algo. pero él podría tener no querer compromiso con una mujer de 35. Pero con una de 35 está en otra etapa. Las de 35 están en otra etapa. Inteligente. Tío, tienes que mirar que no tenga raíces judías. Tienes que mirarlo porque... Porque probablemente sí, ¿no? Porque seguro, o sea, seguro. Y no te preocupes que iremos a la sinagoga de Barcelona. Me estoy informando ya. Pues sí, pues yo al final...
quiero decir, ha sido muy, o sea, tampoco ha sido tan criticado, creo que hay gente que es más criticada y por Leonardo DiCaprio es muy difícil criticarle, es normal. Pero yo, tío, al final, o sea, es una filia como, o sea, si es una filia, si es que tiene un nombre, efebofilia, y si está dentro de la legalidad, tío, pues es como lo que te decía, ¿no? Que Eric Clapton era adicto al sexo. Decía, no, era adicto al sexo. Yo voy a la panadería y quiero tener. Y es que eres Eric Clapton, te lo puedes permitir. O sea, yo si fuese adicto al sexo estaría haciéndome gallolas como un mono en mi casa, ¿sabes? Entonces, es que es Leonardo DiCaprio. Esto lo decía también el Mohamed Ali, le preguntaban, ¿qué es lo más difícil de tu preparación? Se reía y decía, lo más difícil no son los entrenamientos, no es el tiempo del gimnasio, no es el tiempo de correr, no son los golpes que recibo. Lo más difícil es mantenerme alejado de las mujeres y poder dormirme a las 9 de la noche, yo solo. Mohamed Ali se convirtió al Islam. Sí, Convirtió sí, al primo de Islam. Cassius Clay. Cassius Clay se convirtió al Islam. Bonita historia. Quizás haga un paralelismo con mi vida. Con él. Quizás haga un paralelismo con mi vida. En fin. Ya dejas entrever un poco por dónde van los tiros, ¿no? Sí, no lo he comentado 35 veces en estos últimos 20 minutos. Pues sí. Pues David, poco más que decir, ¿no? O sea, ¿te parece bien lo de Leo, no? Hombre, mientras él quiera y pueda, adelante, joder. ¿Has dicho a joder? Me están tocando el timbre. Ah, No, muy mientras él bien. quiera y pueda, maravilla. Fantástico, fantástico. Pues muy bien. Tienes que ir a, tienes que ir a hacer cosas. ¿Quieres que Podemos sigamos? cortar, nos podemos Podemos, despedir. podemos despedirnos ya hoy. Ha sido, como siempre, un placer, David. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido Igualmente, Pablo. y volveremos, ya veremos de qué manera Y él con sorpresas. y con sorpresas, que no hemos preparado, pero vendremos con sorpresas. Muy bien, gracias David, un abrazo Gracias a para ti. todos, nos vemos. Un abrazo.